Las imágenes de la Franja de Gaza siendo masivamente bombardeada por Israel son una película repetida. Parece que periódicamente los medios de comunicación del mundo vuelven a pasar el mismo video y los edificios destruidos hace 2, 5 o 15 años vuelven a caer. Pero no son los mismos. Una y otra vez, las y los trabajadores reconstruyen sus viviendas, sus hospitales y escuelas derribados por las bombas israelíes. No son mencionados en las coberturas periodísticas, pero son ellos y ellas quienes hacen posible la vida y la resistencia de más de 2 millones de personas que viven en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Soy Santiago Mayor y esto es La Internacional. Bienvenidos. Como saben, este es un podcast que se enfoca en el análisis del mundo del trabajo y de eso vamos a hablar en esta oportunidad también, pero antes resulta necesario contextualizar los acontecimientos recientes que se dieron en el marco del conflicto palestino-israelí. A comienzos de octubre de este 2023, el ataque sin precedentes de la organización islamista Hamás sobre Israel generó conmoción a nivel mundial. Si bien hasta ese día, en lo que va del año, habían sido asesinados 255 palestinos, entre ellos 38 niños y niñas, recién cuando la población civil israelí se vio afectada, los gobiernos y la prensa mundial posaron sus ojos sobre una región en guerra permanente hace 75 años. Aunque los lanzamientos de misiles desde la Franja de Gaza son habituales, en esta oportunidad la ofensiva palestina tuvo un carácter cualitativa y cuantitativamente diferente. El ingreso al territorio israelí de combatientes, las imágenes de la población huyendo, junto al secuestro y asesinato de soldados y civiles, generó estupor y una condena generalizada. Pero también supuso un duro golpe militar a uno de los ejércitos más poderosos del mundo y tuvo impacto político para un gobierno ultraderechista que se jacta de mantener la ocupación ilegal que ejerce el país hace más de medio siglo. La respuesta de Israel, como sucede habitualmente, fue mucho mayor. Al momento de grabar este episodio ya habían recuperado las zonas ocupadas por Hamás y se encontraban lanzando un ataque masivo sobre la población civil palestina de la Franja de Gaza. El corte de suministro eléctrico y de agua, sumado a los bombardeos sobre esa región, crímenes de guerra filmados y transmitidos en vivo por el propio ejército israelí, mostraron la destrucción de edificios, viviendas, escuelas y hospitales. Frente a un escenario tan complejo y que está atravesado por múltiples disputas, resulta necesario dejar en claro que la masacre de civiles, incluso en el marco de un conflicto armado, no está justificada bajo ningún punto de vista y es condenable. Sea quien sea el perpetrador, estamos hablando de crímenes contra la humanidad tipificados por el derecho internacional. Defender el derecho a la existencia del Estado de Israel, así como el del pueblo palestino a tener su propio país, no puede bajo ningún punto de vista llevar a deshumanizar al otro para justificar su eliminación. Este tipo de discursos han tenido siempre consecuencias trágicas a lo largo de la historia de la humanidad. Este muro es ilegal, así lo dice la Corte Internacional de Justicia, pero Israel no ha dejado de construirlo desde 2002 y ahora se extiende más de 700 kilómetros y llega a medir hasta 8 metros. La mayoría de estos kilómetros dividen u ocupan tierras palestinas. ¿Y para qué sirve esta barrera? Según las autoridades israelíes, para proteger a su población de ataques terroristas. Esto decía en 2016 el entonces primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. ¿Vamos a rodear todo Israel con vallas y obstáculos? La respuesta es sí. En el ambiente en el que vivimos debemos defendernos de los depredadores. Pero para muchos lo que realmente hace este muro es separar, empobrecer, intimidar y controlar a la población palestina. Desde el año 1967, los territorios palestinos viven bajo la ocupación militar más larga de la historia contemporánea. Aquí no hay un Estado palestino, no hay un ejército palestino. Hay un pueblo palestino y hay un poder colonial israelí. Hay un solo Estado israelí en toda la Palestina histórica con diferentes sistemas discriminatorios. Varias organizaciones de derechos humanos consideran que Israel es un régimen de apartheid u opresión sistémica de un grupo racial hacia otro. El muro es una de las razones. Ni siquiera respeta las fronteras internacionalmente reconocidas en 1949 o la llamada Línea Verde, sino que el 85% de su trazado pasa por encima de Cisjordania tragándose tierras palestinas. En Cisjordania y la Franja de Gaza, los dos territorios que formalmente pertenecen al Estado palestino
Israel controla y restringe la circulación de bienes y personas mediante obstáculos físicos como muros, vallas y puestos de control, y también administrativos. La situación llega al extremo que 11.000 palestinos que viven dentro de la zona cerrada por el muro israelí en Cisjordania necesitan permisos para vivir en sus propias casas, mientras que las 150 comunidades que tienen tierras de labranza dentro de esa misma zona necesitan autorizaciones especiales para cultivarlas. A esto se suma la destrucción sistemática de viviendas, así como otros edificios palestinos, y la expansión de asentamientos ilegales de los colonos en Cisjordania, y el bloqueo total por agua, tierra y mar de la Franja de Gaza. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, más de la mitad de las 954 estructuras de propiedad palestina demolidas por las autoridades israelíes en 2022, incluidas 57 en Jerusalén Oriental, servían para sostener medios de vida relacionados con la agricultura, la ganadería o el comercio. Otra limitación importante es el acceso al agua, que es controlada en su totalidad por Israel. Ningún palestino puede hacer obras de infraestructura o recolección de agua sin permiso, algo que prácticamente nunca se consigue. De esta forma, deben apostar a una agricultura más precaria, que apenas alcanza para la subsistencia y obliga a buscar otras fuentes de ingresos. En este marco, y según datos de Naciones Unidas, la economía palestina creció en 2022 un 3,9%, frente a un 7% en 2021, lo que no fue suficiente para que el Producto Interior Bruto volviera a alcanzar los niveles de 2019 antes de la pandemia. Además, como en todo el resto del mundo, hubo un incremento de la inflación, sobre todo de los alimentos como consecuencia de la guerra en Europa. La economía palestina depende en gran medida de las importaciones de trigo, aceite de girasol y otros productos básicos que provienen de Ucrania y de la Federación Rusa. Esto converge con el limitado margen presupuestario que tienen las autoridades palestinas para gestionar cualquier escenario de crisis. Cabe recordar que los ingresos fiscales procedentes de los impuestos sobre el valor agregado y aranceles representan al menos 2/3 de los ingresos totales de la autoridad palestina en Cisjordania, pero son recaudados por Israel, que muchas veces no entrega la totalidad del dinero. Con una balanza comercial deficitaria, producto de las limitaciones para exportar que impone la potencia ocupante, y una reducción de las donaciones internacionales en los últimos años, el gobierno palestino ha tomado deuda y ha aplicado un plan de austeridad, pagando solo el 80% de los salarios de los empleados públicos. La ocupación es la principal responsable de esta situación. Según cálculos del Banco Mundial, publicados en un informe de septiembre de 2022, si las empresas palestinas tuvieran acceso a la zona C de Cisjordania, controlada por Israel, el crecimiento de la economía se multiplicaría por 3. En la misma sintonía, un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo estimó que el costo de las restricciones adicionales en la zona C, acumulado entre el año 2000 y el 2020, implicó una pérdida de $50.000 millones para la autoridad palestina. Considerando que su deuda externa total es de 3.500 millones, supone un número más que significativo. Todo esto influye de manera determinante sobre la situación de la clase trabajadora palestina. De acuerdo al último informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, del año 2023, el desempleo en los territorios ocupados rondaba el 25%. Sin embargo, es importante desagregar esos números para entender un poco mejor la situación. Mientras que para los varones esa cifra era del 20%, para las mujeres alcanza el 40%. Y si miramos por región, en Cisjordania la desocupación es del 13%, pero en Gaza asciende al 45%. Aunque en términos generales, durante 2022 el empleo se recuperó levemente, esto se debe en gran parte al aumento del trabajo informal, es decir, sin derechos, que ya abarca el 54% de las y los trabajadores. Otra razón para esta pequeña mejora es que el gobierno israelí emitió más permisos de circulación, haciendo que el 17% de la fuerza laboral palestina trabaje actualmente en su territorio o en los asentamientos de los colonos. Un tercio más que el año anterior. Principalmente, estos trabajadores se dedican a la construcción, así como también al comercio y la hotelería. Pero en los asentamientos no existe regulación laboral, lo que deja a los trabajadores sometidos a la arbitrariedad de una sociedad que, además, es eminentemente racista con ellos. En su último informe, la OIT recibió denuncias de trabajo infantil y acoso sexual de mujeres palestinas que se desempeñan en la agricultura y el servicio doméstico. Por su parte, en Israel 4 de cada 10 palestinos trabaja de manera irregular,
muchas veces a través de intermediarios que les cobran comisiones de $600 mensuales, trabajen o no todos los días, para conseguirles los permisos de trabajo e ingreso, profundizando así su precarización. Incluso, según el informe sobre la trata de personas de 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos, los trabajadores palestinos que pagan una comisión mensual a un intermediario o que son cedidos por sus empleadores para desempeñarse en otro lugar de trabajo son vulnerables al trabajo forzoso. Es que para ahorrarse el pago de las cargas patronales, las empresas israelíes abonan el salario en efectivo y sin registrar. Esto también facilita a los intermediarios exigir su comisión. Si se pasara un sistema de registro y pago por transferencia bancaria, esto podría limitarse de manera considerable. ¿Cómo es la vida en la prisión más grande del mundo? Para saberlo, no es necesario que cometas un crimen. Solo necesitas haber nacido en Gaza. Esta pequeña franja de tierra palestina, de 40 kilómetros de largo y 11 kilómetros en su punto más ancho, está rodeada por Egipto al sur, por el mar Mediterráneo al oeste y por Israel, que mantiene a Gaza aislada del mundo exterior desde principios de los años 90. Pero fue en 2006 cuando las cosas empeoraron. Israel tuvo que sacar a sus soldados y colonos de Gaza un año antes, pero seguía controlando las fronteras, el espacio aéreo y la economía. El grupo palestino Hamás, que tiene un brazo militar que lucha contra la ocupación israelí, ganó las elecciones palestinas y tomó el mando de Gaza. En respuesta, Israel llevó sus políticas al siguiente nivel. La única planta de energía fue bombardeada. Viajar quedó prohibido. La mayoría de las importaciones fueron bloqueadas, forzando a muchas fábricas de Gaza a cerrar. Los pescadores no podían pescar más allá de un área sumamente limitada. Los suministros de gasolina y electricidad se redujeron tanto que las personas adaptaron los autos para que funcionaran con aceite de cocina. Incluso restringieron los suministros médicos. El gobierno israelí decidía cuánta comida podía entrar, haciendo el cálculo de cuántas calorías obtendrían los gazatíes. Como un consejero de gobierno dijo en aquel tiempo, la idea es poner a los palestinos a dieta, pero que no mueran de hambre. Estas políticas devastaron la economía de Gaza. Hoy tiene la tasa de desempleo más alta del mundo y más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Cerca de la mitad de la población de Gaza son niños, lo que significa que solo conocen la vida bajo el bloqueo israelí. Nunca han tenido un día completo de electricidad. Saben que cuando comienzan los bombardeos no tienen a dónde huir. Saben que cuando sean mayores probablemente no encontrarán trabajo. Lo más seguro es que no podrán salir de Gaza o conocer a palestinos de otras partes de su país. Ellos saben bien cómo es vivir en la prisión más grande del mundo. En el caso de la Franja de Gaza, la situación es aún peor. Al estar bloqueada, las autorizaciones para que los gazatíes trabajen en Israel son mínimas. Antes de la última escalada militar, la mitad de los más de 2 millones de habitantes de la zona precisaba ayuda humanitaria para sobrevivir y un tercio de los hogares estaba en condiciones de necesidad catastrófica o extrema. A esto se suma que el PBI per cápita equivale a un tercio al que tenían en 2006 cuando comenzó el bloqueo israelí y representa apenas un cuarto del que poseen los palestinos que viven en Cisjordania. Es así que el 65% de la población vive bajo la línea de pobreza. Entre otras dificultades que afrontan las y los trabajadores gazatíes, se destaca la prohibición de importación de materiales que se consideran pueden ser utilizados para acciones militares, como planchas de hierro, ladrillos o paneles solares. También la falta de energía eléctrica que provee Israel y que en promedio es de 12 horas por día, la confiscación constante de embarcaciones pesqueras palestinas por parte de la Marina israelí y también las dificultades para el acceso a Internet, tanto debido a la falta de infraestructura como la antigüedad de la propia red que sigue siendo de apenas 2G. La precaria situación de vida, sumado a los problemas de salud mental provocados por el asedio constante de las fuerzas israelíes, desembocan en una clase obrera limitada a la hora de ejercer sus derechos. El mencionado informe de la OIT sostiene que los trabajadores en situación de gran necesidad son vulnerables a la explotación y con frecuencia no hacen valer sus derechos aun cuando son conscientes de ellos. Por lo que, a menudo, aceptan trabajar por salarios muy inferiores al mínimo legal, durante jornadas laborales más largas del máximo autorizado, sin contar con seguridad en el empleo ni prestaciones de la seguridad social, y sin que se respeten las normas de seguridad y salud. Pero a pesar de este panorama desolador, la clase obrera palestina resiste, lucha y se organiza.
Mediante un proceso que comenzó en 2021, se impulsó un diálogo tripartito entre la autoridad palestina, los empresarios y los trabajadores para mejorar las condiciones laborales. En 2022 se suscribieron convenios colectivos para el sector minero y de los servicios públicos, entre otros, y actualmente se están negociando para la educación privada y la salud. El objetivo es garantizar un salario mínimo, igual remuneración por igual trabajo, actualmente la brecha salarial entre varones y mujeres es del 21%, medidas de seguridad laboral, mecanismos de denuncia de abusos y violencia y acompañamiento a las víctimas. Asimismo, se fijó un salario mínimo de 1.880 shekels israelíes o $475. Sin embargo, esto no se cumple en todos los sectores, sobre todo en la Franja de Gaza, donde la autoridad palestina tiene escaso poder de aplicación de sus medidas, y el salario promedio se calcula que está en $300. Por otra parte, si bien desde 2019 está paralizado un proyecto de ley de asociaciones sindicales, el proceso de sindicalización avanza alcanzando el 19% de las y los trabajadores. Como una contracara del desempleo y la precarización, no casualmente la sindicalización es mayor entre las mujeres palestinas, elevándose al 25%. Y también está por encima del promedio en la Franja de Gaza, donde asciende al 37% frente a un 13% en Cisjordania. Esto es llamativo teniendo en cuenta que Hamás, que gobierna de facto en Gaza, pone fuertes limitaciones a la organización sindical. Pero son las y los trabajadores gazatíes quienes sostienen, de hecho, la resistencia en esta región bloqueada desde 2006. Por un lado, aquellos que pueden ir a trabajar a Israel o Cisjordania aportan a la economía de la franja unos $2 millones al día. Pero la principal tarea la llevan a cabo quienes se desempeñan dentro de Gaza, garantizando la atención médica, la agricultura y la pesca para la subsistencia y, principalmente, la construcción. Como escribió el periodista radicado en la franja Mahmoud Nasser, a pesar de que Gaza está dividida de muchas maneras, todavía construye y reconstruye después de cada destrucción. Se supone que las naciones rotas y asediadas no deben desarrollarse de ninguna manera, pero Gaza es diferente. Al caminar por aquí ves nuevas construcciones en cada esquina, lo que te deja maravillado ante la velocidad con la que se erige y termina un edificio. Estos héroes anónimos trabajan con sus manos. Ponen los ladrillos para garantizar que todos tengan un lugar donde vivir. Esta es la lucha de la clase trabajadora en Gaza. Una lucha que se ve en sus rostros, su ropa y los callos de sus manos. Soy Santiago Mayor y esto fue La Internacional.